Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos en Brand, una librería que está en Lavapiés, y bueno, pues nos han cedido un rinconcito a Librerantes para poder hablaros de libros, y en este caso estamos con la editorial Esto no es Berlín. Jaime Rodríguez, cuéntanos un poquito cómo surgió la editorial, cuál es la idea, el propósito de esta editorial. Hola Sergio, gracias. Bueno, en realidad la editorial surgió aquí mismo, al lado de donde estamos, en La Tabacalera. Ah, claro. La editorial la crearon Francisco, que es mi socio todavía en la editorial, y otros amigos hace ya 10 años, un poco más. Y surgió como un proyecto del colectivo de Tabacalera al principio. Luego la editorial se independizó de Tabacalera y en ese momento entré yo, ya hace bastantes años, y bueno, es lo que es, se convirtió en lo que es ahora, ¿no? Un sello independiente. Pero sí, empezamos aquí mismo y es curioso porque hay una historia con el nombre de Esto no es Berlín, y es que cuando la gente venía a Tabacalera, mucha gente venía siempre y veía el ambiente en Tabacalera y decía, oh, esto qué guay, es como Berlín. Y entonces pusieron sobre la barra del De la bar, de la cafetería, cafetería, ¿verdad? Sí. un letrero que decía esto no es Berlín, porque la gente decía, y entonces la editorial surge ahí. En realidad primero se llamaba Papel de Fumar, por Tabacalera, cuando estaba ligada a Tabacalera y era una parte del proyecto. Y luego pues, se cogió este nombre de Esto no es Berlín cuando ya se hizo independiente. En ese momento entré yo y Francisco y yo seguimos hasta el momento. Y cuéntanos un poquito el propósito, qué tipo de libros publicáis, qué tipo de autores. Bueno, por lo que te digo de que el proyecto empezó con Tabacalera, ya hace más o menos uno puede sacar su línea de que es una editorial no solo independiente, sino que tiene un punto contracultural y Claro. activista. Claro. Entonces, es cierto que al independizarse de Tabacalera, a nivel, digamos, de funcionamiento, no sé cómo decirlo, empresarial, de alguna manera, ya no tiene ese punto, digamos, activista, contracultural, antisistema, si se quiere decir de esta manera. Bueno, Tabacalera tampoco, de hecho. Pero, pero que nos interesa mantener un poco en el espíritu, la esencia de eso. Y eso se traduce en lo más importante, que es en los libros que publicamos. Claro. Esto no es Berlín, es una editorial que, como siempre decimos con Francisco, no tenemos ninguna prisa, no se nos espera, o sea, hacemos exactamente lo que queremos. Publicamos los libros que nos interesan solamente. No nos da igual si publicamos 3, 4, 5 o 2 libros al año, o sea, nos da exactamente igual. Y básicamente es publicar algo que nos guste y ya está. No hay ninguna prisa, somos la indie de las indies. Muy bien, pues si te parece vamos a pasar a hablar de algunos Claro que sí. de los autores. Yo creo que mejor vamos a empezar por el final, es decir, Yes. por el último que habéis publicado, que es Clausewitz y yo. Y bueno, pues cuéntanos de Carlos A. Aguilera. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito Bueno, es un libro del que estamos muy orgullosos. Si me permites, Sí, claro. es una novela, en realidad es casi una novela, es muy cortito, pero es una prosa realmente increíble. Es de para mí, para mi gusto, es de lo mejor que se hace en Cuba actualmente. Porque es un autor cubano. Como muchos cubanos, vive fuera de Cuba, vive en el exilio. Por cierto, un saludo a todos los cubanos que lo están pasando ahora mal, pero que por lo menos pueden expresarse o han podido salir a protestar contra la dictadura. Y bueno, es una novela que es muy muy interesante porque toca un tema que es universal, pero que está tocado de una manera realmente original, que es la relación con el padre, ¿no? Esta cosa. La novela, no voy a hacer ningún spoiler con esto, porque la novela empieza así cuando el protagonista mata a su padre, ¿no? Y es todo un recuento de cómo era el padre, cómo era la vida y los motivos que le llevan a matarle, ¿no? O sea, es muy descriptivo y es muy divertida de leer. Realmente es un libro muy interesante. Y al mismo tiempo duro, ¿no? Empieza precisamente así. A mi padre lo maté con un tiro en la frente y de ahí para adelante. Y de ahí ponte a contar. Sí, 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 no, es dura, pero yo te digo, yo creo que tiene este punto de humor y de cierta... Hay una cosa en la narrativa cubana particularmente, que yo sé, yo me remontaría a Lezama y qué sé yo, a tantos otros, Madura, yo qué sé, que tienen este punto que es visceral, crudo, duro, como dices tú, pero a la vez tienen un punto de humor que es muy, muy, muy interesante.
Muy bien, vamos a hablar de otros autores. ¿Tenéis diferentes colecciones, diferentes líneas o cómo lo tenéis un No, poco de momento agrupado? no. O sea, tenemos hacemos una pequeña diferencia con los libros peruanos. Eso es otra cosa de Esto no es Berlín, que Francisco y yo somos de Perú, llevamos acá toda la vida, ya 20 años aquí en España, y nos sentimos bastante de aquí, obviamente, pero también nos sentimos de allá. Entonces tenemos nosotros algo que no estuvo en el origen de la editorial, pero que al ser los dos peruanos ha ido creciendo, que es que la idea de traer a autores peruanos aquí, eso nos interesa mucho. Y la idea de hacer una editorial que reivindique lo latinoamericano en Madrid, eso también nos interesa mucho. Eso te voy a decir, es decir, aparte de Perú, en general hay bastante profusión de autores. De autores. Sí, tenemos autores mexicanos, autores cubanos, como ves, peruanos, yo qué sé. Entonces, nos interesa mucho. Y eso es algo guay. Creo que deberíamos hacer, de hecho, más red entre los latinoamericanos que publicamos aquí y que estamos tratando de insertarnos en el mundo editorial español. Eso es muy interesante. Publicáis tanto prosa, como acabamos de hablar, como poesía. Vamos a hablar un poco también de algunos de los libros de poesía. Por ejemplo, tenemos a autores ni más ni menos como Matías Enart, que es un premio Goncourt, nada menos. Y cuéntanos un poquito este libro que habéis publicado. Sí, bueno, es el penúltimo libro que publicamos. Es muy interesante lo que dices, de que tenemos autores muy disímiles. Por ejemplo, efectivamente tenemos a Matías Enart, que es un premio Goncourt, es un novelista muy conocido internacionalmente y tal, y nos cedió su primer libro de poesía, su único libro de poesía hasta el momento, por una cuestión de afinidad y cercanía y tal, y es un libro sobre Barcelona. Es un libro que une, digamos, su experiencia en Barcelona con su experiencia en Oriente, en Medio Oriente, donde él ha trabajado, estudiado y vivido mucho tiempo. Es un libro que tiene que ver con las diferencias culturales, pero también con la cercanía. Y es un libro de la observación y la meditación. No sé, se me ocurren, hay poemas en los que él está en una calle en el Raval, en Barcelona, y simplemente observa las prostitutas de la calle, por ejemplo, ese tipo de literatura de la observación, que es muy interesante. Pero todo esto, como en toda la literatura de Matías, siempre tiene un punto de evocación, de memoria. Entonces todo esto lo lleva a su experiencia en Oriente y tal, y entonces ahí hay un complemento muy interesante entre ambos espacios, digamos, literarios, ¿no? Y mismo caso de un primer poemario y hasta el momento único. De hecho, parece que ella dice que será seguramente su único poemario. Posibilidad de un nido. Estamos hablando de una autora como es Cristina Fallarás, que empezó con teatro y luego se fue haciendo conocida con la narrativa, ¿verdad? Sí, es una gran novelista. Ha ganado no solo en novelas de género, en novela negra, varios premios, sino que su último libro además ha sido bastante exitoso, que es El Evangelio de María Magdalena, creo que es este. Y también, o sea, son autores muy distintos, muy disímiles. Fallarás, yo creo que todo el mundo la conoce, es una mediáticamente muy conocida, pero además es una fuerza de la naturaleza, es una mujer increíble, fascinante realmente, a la que queremos y admiramos mucho, y que está muy en la línea además ideológicamente de lo que en la editorial hacemos. Nosotros somos una editorial que básicamente somos de izquierda, es evidente, y lo que hace Fallarás, fuera de su trabajo literario, es algo que también nos interesa mucho y que respaldamos. El libro trata precisamente de un momento que tiene que ver con un problema social, que es los desahucios. Entonces es un momento en que a Fallarás le desahucian de su casa y tiene que irse a vivir casi, bueno, no voy a decir al monte, pero casi en la parte alta de Barcelona, al pie de la montaña, ahí con sus hijos, y es un momento duro. Y entonces ese es el nido del que habla, ¿no? De Fallarás, de la posibilidad del nido, pero más allá del nido material y del problema social que representan los desahucios, es la posibilidad de crear un vínculo familiar, y al final la posibilidad de encontrarse ella misma frente a sí misma, que es algo de lo que hemos hablado mucho, y es algo en lo que ella trabaja. Y es un poemario extraordinario realmente, y estamos muy contentos. Es el último poemario que hemos publicado de momento, y
y nada, esperamos que en el siguiente semestre sacar un par de cosas más que nos interesen tanto como estos libros. Otras autoras potentes y muy interesantes que ha publicado la editorial, por ejemplo, el caso de Gabriela Weiner, por ejemplo, también, pues eso, ¿no? Muy, muy potente, con unas cuestiones personales importantes que se reflejan en el libro, Dicen de mí. Tenéis también incluso un premio nacional de poesía, ¿verdad? Sí, un premio nacional de poesía joven que es Unai Velasco, que él mismo tiene una editorial que se llama Ultramarinos, que os recomiendo también, que hace poesía, publica poesía y es buenísima. Y sí, Unai empezó publicando con nosotros este libro ya hace bastantes años y que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven. Y hay otros autores que han pasado por aquí y que han tenido posteriormente muchos éxitos, como es el caso de Elisa Victoria, por ejemplo, que le está yendo súper bien ahora con Blackie Books y que publicó con nosotros su primer libro. Para mi gusto es el mejor libro de momento, que es Porn and Pains, un libro realmente extraordinario, buenísimo, y que lo publicamos ya hace 5 o 6 años, y que luego pues ha pasado a una editorial pues más grande y tal, y está muy bien. Es algo que además que a veces nos preguntan, tío, ¿cómo no se ha ido el autor y tal? A mí personalmente, creo que a Francisco también, creo que puedo hablar con él, eso nos... no nos molesta en absoluto. O sea, a nosotros nos gusta hacer lo que nos gusta hacer, que es publicar libros que nos gusten. Y luego, de hecho, es algo que tiene la editorial. Nosotros hacemos un contrato en el que no nos quedamos con los derechos de los libros, no por 7 años o 10, como suelen ser los contratos estándar, pero ni por uno, ni por un mes. O sea, nuestros autores nos ceden su libro para la publicación, nosotros formamos un contrato, pero ellos pueden hacer con sus libros lo que quieran. Entonces, eso ya te da una idea de que lo que realmente nos interesa no es quedarnos con los autores en ese sentido, ¿no? O sea, si un autor quiere seguir publicando con nosotros, encantados de la vida. Si un autor quiere pasar a anagrama o lo que sea y tal, pues felices por él o por ella. Entonces, claro, eso es algo que, por ejemplo, a Elisa le ha pasado esto, a Elisa Victoria, y estamos súper contentos por ella. Es algo un poco común en las editoriales librerantes, ¿no? Que no les importa que los autores puedan publicar en otros sitios, que pueda servir un poco de plataforma para ciertos autores y quedarse un poco en la periferia, en los libros que son como joyitas que poder descubrir, ¿no? Tanto de autores actuales como en otros casos de autores que ya no están, ¿no? ¿Nos traías otros libros en otro formato, alguna cosita más para poder hablar de ellos? Sí, mira, tenemos lo que te hablaba de la poesía, no es una colección porque no está diferenciada, pero sí del formato distinto que tenemos, que son los libros peruanos, por decirlo de una manera. Entonces, ahora quería hablarte rápidamente de 3 libros peruanos, 3 poetas peruanos, ¿no? Perfecto, pues vamos con ello. Y que son muy representativos porque está Luis Hernández, que es un gran poeta, es un poeta de la generación del 60, poeta que se suicidó en los 70 y cuya obra es fascinante. Y siempre decimos, los que leemos poesía en Perú, que es como el secreto mejor guardado de la poesía peruana, porque internacionalmente no se le conoce y no se le da el valor que en el Perú se le da. En el Perú es como un mito, hay camisetas con sus poemas. Y fuera del Perú realmente no se le conoce mucho. Entonces hicimos un esfuerzo por publicarlo y si la verdad están interesados en poesía peruana, este libro que se llama Vox Horizona, que reúne toda su poesía, es realmente increíble. Hemos publicado otro libro de él que se llama Gran Jefe, un lado del cielo, que es un personaje, una especie de alter ego que él se inventaba para sus poemas y que también se encuentra en librerías, si pregunta por él. El autor se llama Luis Hernández. Luego tenemos este poeta, que es otro poeta extraordinario, que se llama Enrique Verástegui, se lo puedo meter aquí. Y este es el que fue su primer libro, es un autor que también murió ya hace 3 años. Enrique Verástegui, un autor de la generación del 70 en Perú, que es este primer libro es extraordinario. Es un libro sobre la juventud y la marginalidad en una ciudad tan caótica y salvaje como Lima, ¿no? Y finalmente quería también mostraros este libro que se llama Berlín. En esto no es Berlín, este libro se llama Berlín, y es de Victoria Guerrero, una extraordinaria poeta, que es una poeta joven, que vive en Lima y que tiene este libro que trasciende, creo, los espacios geográficos. Es un libro que habla sobre Lima, sobre Berlín y sobre Europa en general, y que también os recomiendo. Es un libro extraordinario, se llama Berlín, por Victoria Guerrero.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime. Y nada, seguiremos hablando de las novedades, seguiremos hablando por supuesto de tu editorial, aunque de momento seguiremos presentando el resto de editoriales librerantes por aquí todos los viernes. Os recomendamos por supuesto que vengáis a esta maravillosa librería, a Brand, aquí en Lavapiés, frente a la Tabacalera. Y nada, que nos seguimos viendo. Hasta pronto, suscribíos al canal y así podéis seguirnos permanentemente con todas las novedades. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.